Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Recuerde que este programa tiene por objeto pues darle toda la data, toda la información, todas las oportunidades de inversión para que usted pueda vivir de las rentas, estos métodos que han descubierto los mosqueteros de las rentas, quienes también me acompañan y co-conducen este programa, Pablo Mateos y Eduardo Aguilera. Y bueno, pues usted toda esta información la puede escuchar de manera retroactiva, insisto, en los podcasts. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas o Vive Rent. Igualmente en las redes sociales, escríbanos y deje sus comentarios. Si ya está usted en el podcast, le pedimos que nos deje una opinión, un comentario acerca de qué temas le gustaría abordar. Y bueno, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, queridos socios, hoy tenemos pues un tema muy interesante, las técnicas básicas para hacer un growth hacker inmobiliario. Antonio Morales también será nuestro invitado, quien es ex banquero convertido en broker e inversionista. Pero Pablo, Eduardo, pues ¿qué es ser un growth hacker inmobiliario? Creo que hoy tenemos estos inversionistas, estas personas que ya tienen hoy un patrimonio, que ya tienen hoy alguna propiedad, que ya tienen hoy alguna inversión que les está generando dinero, pero lo que necesitan es crecer su patrimonio, ya sea para ellos mismos, y yo creo que esta figura, Pablo Eduardo, podría ser para que yo mismo sea mi growth hacker inmobiliario, para que yo crezca mi patrimonio o para que yo ayude a otros. Quizá se me ocurre que podría suceder así. Pero, ¿qué es lo que hay que entender para poder crecer el patrimonio? Bueno, primero, cambiar la mentalidad, no comprar propiedades por comprar, nada más porque están bonitas las amenidades, porque están bonitas los acabados. Lo que necesitamos entender es que los inmuebles son un activo, son un negocio, y el negocio pues da números, da resultados, da utilidades. Entonces lo que hay que hacer son esas pruebas, esos análisis de mercado para entender cuáles son las utilidades. Entonces creo que esta figura de growth hacker inmobiliario, lo primero que tiene que entender es que los inmuebles son un negocio y verlos como negocio, y luego pues descubrir dónde genera más un negocio, porque no es como poner tu puesto de tacos, no es en cualquier esquina, no es en cualquier lugar, hay que ver dónde hay más necesidad, más afluencia de clientes que quieren tacos. En el caso de los inmuebles, pues igual hay que entender cuáles son las necesidades del mercado y hay que entender pues quién es el mercado potencial. Hay que hacer pruebas, por ejemplo, anuncios para ver si van a rentar mis habitaciones, mis lofts, mi departamento en esa zona y en cuánto, para poder hacer un análisis de mercado. Entonces, Pablo Eduardo, pues se vuelve muy interesante porque pues hay que quitarse esta mentalidad de la familia feliz para poder entender hacia dónde van los negocios inmobiliarios y cómo hackear el sistema. Bueno, pues me encanta la palabra porque se puede hackear el sistema financiero, por ejemplo, haciendo una propiedad, comprando una propiedad con un crédito hipotecario y haciendo que se pague sola. Pero cuéntanos más de este perfil, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, hola Luis, hola Eduardo, buenas tardes. Pues muy interesante este tema del growth hacking. Normalmente no se utiliza en el mundo inmobiliario, sino más en el mundo del marketing digital, pero podemos tomar algunas ideas. Es un marketing nuevo enfocado en el crecimiento y a través de herramientas, plataformas, procesos y sistemas que hagan que lo que estás haciendo, tu acción, esté orientada al crecimiento. Eso sería un poco el resumen general. Y efectivamente, la palabra hacker pues viene originalmente de aquellos incluso piratas informáticos que se metían en una máquina y la transformaban o bien para conseguir información o para que la máquina hiciera otras cosas para las que no estaba preparada. Y ese tema del hacking lo hemos hecho nosotros con hipotecas. Por ejemplo, la máquina de las hipotecas parece que está solo preparada para que tú compres tu primera propiedad, a lo mejor una segunda propiedad para que tú vivas ahí, y hemos conseguido hackear el sistema para tener de 7 a 15 hipotecas como muchos de nuestros alumnos. Eso es un punto. Otro punto es
también el sistema tradicional de adquisición de vivienda está pensado para que compres sobre todo tu primera vivienda en propiedad para que tú vivas ahí, ¿no? Pero un término que también se llama en Estados Unidos house hacking es que tú vivas en la propiedad, pero que tus inquilinos te paguen la hipoteca. ¿Cómo? Pues dividiendo la propiedad y rentas una parte independiente, esa paga la hipoteca y tú vives gratis. O incluso en habitaciones, ¿no? En co-living, donde tus roomies en la universidad, tenemos algunos jóvenes que han hecho eso, le pagan la hipoteca a una persona de 18 años. Es un gran comienzo. Tenemos también alumnos, tuvimos aquí a Carlos Miranda la semana pasada, me parece que fue, en este programa, que ha dividido su casa, ya le quedaba grande, hizo house hacking, dividió su casa y recibe una renta grande que paga esa hipoteca y le sobra un flujo que ha invertido en otras propiedades. Bueno, entonces, estas son algunas técnicas, pero otras que tienen que ver con el marketing digital y ahora le doy la palabra a Eduardo. Tiene que ver más con los embudos de ventas, con los funnels, con la automatización. Cada vez más podemos automatizar mensajes y esto es algo que hemos hablado en este programa de cómo va a transformar la inteligencia artificial y en general la tecnología el mundo inmobiliario. Yo, por ejemplo, Luis, Eduardo, estamos rentando ahora unas oficinas para nuestro negocio y ayer me pasó algo muy curioso. Era una misma inmobiliaria, pero era una agente inmobiliaria la que llevaba las oficinas y otra la que me llevaba a mí como prospecto. O sea, como si fuéramos dos clientes. Y entre ellas había falta de comunicación, no se ponían de acuerdo. Yo, por qué tiene que estar esto sujeto a personas, ¿no? ¿Por qué no me puede atender un sistema? Una vez que ya llegó el lead, porque tengo que estar yo lidiando con dos personas de la misma inmobiliaria. Y esto lo pongo como ejemplo porque todo esto que viene ya lo hemos implementado también en Vive de las Rentas con WhatsApps automáticos, con inteligencia artificial que va contestando todo, pues es parte de cómo puedes hacer un modelo de growth hacking, no solamente como inmobiliaria, sino también para buscar propiedades a través, por ejemplo, de estas herramientas que enseñamos en la Academia Vive de las Rentas, como el ERPI, donde puedes analizar cientos de propiedades sin moverte de tu escritorio. Bueno, pues ahí le doy la palabra a Eduardo, porque Eduardo, me estoy acordando del sistema que tú creaste para atraer propiedades feas, poniendo anuncios y llegaron solas cientos de oportunidades. Y ese es un sistema de growth hacking donde incluso para el inversionista individual se podría multiplicar ese saber hacer. Ay, socio, pues sí, la verdad es que este concepto de hackear al sistema, creo yo que tiene sus orígenes en el libro de Robert Kiyosaki, ¿no? O sea, él planteaba cómo estábamos en un esquema de la rata, la carrera de la rata, en donde no íbamos a salir nunca, ¿no? Haciendo lo mismo, se repetía el ciclo y estábamos pues endeudados toda la vida y trabajando para pagar esas deudas. Entonces creo que ahí fue donde primero se abrió esta idea de la Matrix. Existe algo más allá de esta carrera de la rata. Puedes realmente parar y brincar esa carrera. Y bueno, en América Latina Vive de las Rentas con sus analogías de las liebres y las tortugas, pues seguimos hackeando ese sistema. Ya lo decía Luis, hay un hackeo hacia adentro, que es cómo crear productos innovadores que resuelvan problemas para huéspedes, que resuelvan problemas para inversionistas, entender dónde y cómo invertir y cómo convertirlos en una verdadera máquina de hacer dinero. Eso es por un lado, eso es aprender a hackear el producto. Pero luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Y esa otra cara de la moneda es quién te va a rentar, quién te va a comprar. Y a veces cometemos un grave error. Si vamos por el método tradicional, a veces podemos sentir que ya no hay clientes, ¿no? O sea, decimos, no, pues es que el mercado está muy difícil, no hay clientes, ¿no? Y pues te puedes quedar ahí esperando en la puerta de tu producto súper innovador a que lleguen los clientes. O puedes hacer un growth hacking a través de todo el mundo digital y estas herramientas de funnels, en donde vas a llegarle a la gente que realmente quiere tu producto. Y ese es el gran secreto, ¿no? O sea, en el momento en que nosotros podemos llevar al mundo exterior y llegar a quien verdaderamente tiene esa necesidad, vamos a hacer un match perfecto.
Les cuento un poquito. Cuando yo trabajaba cuando yo era profesor universitario y estaba en todo el tema de innovación, yo les decía a los chavos, "Mira, o sea, de nada sirve que tengas la idea más espectacular del mundo, que resuelva el problema más grande. Si no sabes comunicar esa idea y si esa idea no conecta con el que tiene la verdadera necesidad, pues se puede quedar así, ¿no? Entonces, pues digo, levanten la mano al público, ¿a quién les ha pasado esa gran idea, esa gran oportunidad, esa casa que dices, es que esta es una gran oportunidad, pero si no sabes llegarle a la persona que le resuelve el problema exacto, pues, la buena oportunidad y nada es exactamente lo mismo. O si Entonces, no te quitas el miedo, ¿no? El miedo de tomar la deuda, de hackear el sistema, de lograr que la casa se pague sola, ¿no? Entonces tiene mucho sentido lo que dice Eduardo, porque el gran problema de las personas es, que seguramente nos están escuchando, es, pues sí suena muy bonito lo que dicen, pero ¿y si esto, y si aquello, y si el miedo? Son los miedos, y si no me pagan la renta, y si se llevan la televisión, y si no me dan el crédito, y si viene otra pandemia, ¿no? Entonces se vuelve no solamente un tema de capacitación y de poder entender la data, los números, sino también para justo hackear el sistema, sino de atreverse, sino de quitarse el miedo. Y luego también, pues, entender en esta parte de innovación, Eduardo, que lo que hoy es innovador, no necesariamente va a ser innovador dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que entender, porque así de cambiante puede ser el mercado. Entonces, hay que estar siempre viendo data, analizando el mercado, y pues tiene que ver con ser un growth hacker, ¿no? Tiene que ver con ir cambiando, saliendo de tu zona de confort, no el hecho de que vivas en Monterrey, pues quiere decir que solamente tengas que invertir en Monterrey, puedes invertir en otro lado. Pues nosotros, por ejemplo, vivimos en diferentes lugares, los mosqueteros, y Vive las Rentas tiene inversiones en México, en más de 10 estados, pero también en Estados Unidos, pero también en España, que está a 10,000 kilómetros, o en Colombia. Entonces, pues hay que salir de la zona de confort y realmente enfocarse a querer crecer. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Eduardo, y si te parece, Pablo, hablando de crecimiento, por favor, preséntanos a nuestro invitado de hoy, que es un ejemplo de hackear el sistema, de hackear los miedos y de, pues, crecimiento. Sí, claro, me da mucho gusto presentar aquí a Antonio Morales, que es ex banquero convertido en broker e inversionista y también exalumno de Vive de las Rentas. Estuvo en nuestro reto Vive de las Rentas en 90 días y hace poco tuvimos un webinar con Antonio porque transformó una propiedad en Jalapa, Veracruz, si mal no recuerdo, de que no tenía mucha rentabilidad, una propiedad familiar, y multiplicó varias veces la renta neta, y además introdujo unos conceptos muy interesantes para aumentar la experiencia de los huéspedes. Bienvenido, Antonio. Cuéntanos qué aprendiste cuando dejaste el mundo de la banca formal, hablando de hacking financiero. Hola Pablo, gracias Eduardo, Luis, mucho gusto, estamos aquí a las órdenes de Jalapa, Veracruz. Y efectivamente sí, pues fue un cambio de mentalidad en el tema ahorita que estamos haciendo, después del curso de Vive de las Rentas. Y pues ahí en la experiencia que tuve con ustedes, muy grata de tratar de romper paradigmas de lo que se venía haciendo yo en particular en la renta tradicional, y ahorita cambiar totalmente el esquema a lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, dividiste un edificio de 4 departamentos tradicional en 20 apartaestudios con baño privado, que se llama City Depats. City Lo Depas, exacto. City Depas. Lo interesante es que además ya tienes planes para escalar esto con propiedades tuyas y de otros y generar una administradora. Cuéntanos en cuánto se rentaban esos 4 departamentos en tradicional y en cuánto se rentan ahora. Más o menos la renta eran de 12,000 pesos al mes, los 4 departamentos, eran familias tradicional, o sea, es la familia tradicional de 3 personas, y hoy en día se está rentando en total 76,000 pesos mensuales de renta por los 20 apartaestudios. Excelente, entonces casi 7x el ingreso bruto y bueno, el neto tienes algunos gastos, pero te queda un ingreso neto muy, muy bueno, ¿no? En la Sí, propiedad. más o menos como 60,000 pesos ahí más, ya Perfecto. libres.
Eso me encanta porque equivale, por ejemplo, pues a un salario que tiene mucha gente o muchas familias y podría uno visualizar. Me encanta cuando esta idea de la libertad financiera se materializa y se visualiza en un solo proyecto, ¿no? Y entonces uno dice, no, pues yo puedo tener uno de estos ya pagado y ese es mi objetivo, ¿no? Y cuando ya lo ves, empiezas a ponerte en marcha. Bueno, pues les invitamos a todos los que estén interesados conocer más sobre el caso de Antonio a este webinar Mastermind que tuvimos hace menos de un mes y ahí vienen todos los detalles incluidos, muchos hacks que hizo Antonio para aumentar la rentabilidad y sobre todo el deseo de los huéspedes, como por ejemplo poner algunos elementos, algunos dulces, ¿no? Una lavandería, un servicio para recibir pizzas por la puerta o paquetes de Amazon. Haznos un resumen rápido de todos estos hacks que encontraste que al final facilitan la vida de los huéspedes, ¿no? Y te distinguen de la competencia. Pues básicamente lo que hicimos en CityDepas era, digo, el mismo logo es Apart Studios, Coliving y Airbnb, que es lo que estoy abarcando ahorita en esta nueva mentalidad de Vive de las Rentas. Y lo que pusimos efectivamente, como son estudiantes, vimos la necesidad de la paquetería, ¿no? Que todos reciben paquetería. Entonces hice un tipo de túnel en la avenida donde ya el de la paquetería tiene un letrero donde introduce lo que son los paquetes de Amazon, Mercado Libre. Si le hablan al estudiante, ya él le dice, oye, en la puerta abajo está el logo y ya meten y cae en una bandeja, ¿no? La otra fue el City Lavado, todo le digo City, ¿no? City Lavado, puse lavadora y secadora de monedas, con la cual se les facilita poder lavar ahí su ropa sin salir y sin tener riesgo de salir de casa. Y la City Tienda básicamente son snacks y que tenemos ahí en unos stand donde ha crecido porque, bueno, ya piden sopas Maruchan, ya piden varios artículos diferentes a lo que habíamos empezado, que únicamente eran galletas y refrescos. Ahorita ya piden chocolates de cierta marca y es autopago. Les puse la terminal punto de venta ahí, ellos meten su tarjeta, se pagan porque muchos ya también traen transferencia o traen no usan efectivo. Viendo esa necesidad también hice lo de la terminal punto de venta y se autocobran ellos. Hay una cámara, lógicamente hay cámaras ahí, tenemos 20 cámaras de vigilancia donde efectivamente se ve si tienen pues se hace el pago y ha funcionado. O sea, yo creo que se les está vendiendo el tema de generar comunidad, es lo que estoy haciendo en mi proyecto, generar comunidad y que entre ellos mismos cuiden la casa, cuiden los insumos, cuiden todo lo que se les está otorgando y que lo vean como un beneficio de vivir mejor, ¿no? Genial. Genial, pues es un gran ejemplo de cómo conoces el mercado, te adaptas a sus necesidades y aplicas todo esto que enseñamos en los cursos del nicho de mercado, conoce bien tu nicho de huéspedes y te distingues claramente. Bueno, Antonio, pues cuéntanos dos cosas. Una, ¿cuáles son tus planes a futuro? Yo sé que quieres ya escalar y a partir de estas 20 puertas empezar a administrar muchas más puertas. ¿Y por qué recomendarías los cursos de Vive de las Rentas? Yo venía con el tema tradicional, vuelvo a repetir, y empecé a ver sus videos en YouTube, empecé a ver la parte de lo que hablaban, los ejemplos, y cuando entré al curso me abrió totalmente el panorama de todo lo que se puede hacer en este tema de vivir de las rentas, y sí les recomiendo que lo tomen porque les va a abrir mucho ciertos tips que dan únicamente la mentoría y en el curso y pues te cambia realmente la parte de la visión que tiene uno de las rentas hoy en día. Y efectivamente estamos abriendo un co-living que se va a llamar Casa Murillo Vidal. Son 10 puertas adicionales, donde vamos a probar la parte del co-living con lo aprendido en Vive de las Rentas. Y ya hay otra persona que se acercó que también quiere que se le administre su propiedad en este concepto. Entonces, definitivamente yo creo que vamos a poder cerrar con las 100 puertas en el 2024. Perfecto, muchísimas gracias, Antonio. ¿Y consideras que se ha multiplicado tu inversión en la mentoría y en los cursos de Vive de las Rentas? Yo creo que toda la mejor inversión que puede hacer uno es en el aprendizaje y esto parte de lo que pasa en Vive de las Rentas es lo que ustedes hacen, ¿no? Perfecto, extraordinaria entrevista, extraordinario testimonio. Yo te quisiera preguntar, mi querido amigo, ¿cómo lograste dar ese paso? Porque además así te presentamos, ¿no? De ex banquero a broker y ahora pues a vivir literalmente de las rentas. ¿Cómo te quitaste el miedo?
Pues ahora sí con la capacitación de ustedes y viendo los videos, creo que de lo que se puede hacer, ¿no? Y romper paradigmas, Luis. Yo creo que es lo importante ahorita en esta época es no tener miedo a ser el segundo, a dar el paso, pero siempre y cuando tengas aprendizaje, ¿no? Que parte de ustedes lo que están haciendo con la academia y para ir a lo seguro, pasos seguros, ¿no? O sea, yo creo que es lo que me ayudó y lo agradezco. Pues muchísimas gracias, querido Antonio. Gracias por tu testimonio. Antonio Morales, desde Jalapa, y pues esperamos por conversar contigo pronto. Gracias. Gracias, Antonio. Te encontramos como City Depas, ¿verdad? En Jalapa. City Depas, estamos a la orden. Gracias. Un saludo. Pues Pablo, Eduardo, increíble este testimonio hablando del tema que tenemos el día de hoy, cómo hackear el sistema, y creo que bueno, pues interesante. El otro día nos contabas, Pablo, más bien Eduardo, nos contabas justo que pues desgraciadamente el sistema está diseñado, ¿no? Para pues que los bancos, por ejemplo, solamente le presten a las personas que van a vivir, porque es un tema cultural, cuando la gente está viviendo en una casa, lo que quiere es pues vivirla y luego heredarla, y entonces va a hacer todo el esfuerzo para poder pagarla. Esa es la idea de los bancos, ¿no? En México y en el mundo. Y por eso no dan préstamos cuando ven una casa con 2 cocinas, con 3 divisiones, etcétera, porque dicen, híjole, se va a meter más gente y cómo lo saco. Es un tema cultural y luego también un tema de los bancos. Entonces, pues caramba, hay que hackear el sistema. No con esto estamos diciendo que hagamos algo fuera de las normas, para nada. Pero las propias instituciones financieras, por ejemplo, no prestarían para comprar una propiedad con 10 puertas, ¿no? ¿Cómo hackear el sistema en ese sentido? Terminemos con esa reflexión, por favor, Pablo Eduardo, e invitemos pues a la gente a que se inscriba a Viverrent Academy, que así nos encuentran. Sí, pues se trata precisamente de encontrar nuevas maneras de interpretar la regulación, lo que está disponible, y también hacer ver a las autoridades, tanto en urbanismo como en los bancos, etcétera, que los nuevos modos de vida hoy en día, pues ya no es la familia nuclear con 2 o 3 hijos, etcétera, sino estas viviendas unipersonales, estas fórmulas flexibles. Incluso no vives en el mismo lugar todo el año o toda la semana, y debe adaptarse tanto el mercado financiero como el regulatorio urbanístico a estas realidades. Y así es como vamos presionando y bueno, utilizando las herramientas que tenemos disponibles para este crecimiento financiero. Por eso les invitamos a entrar a la Academia Vive de las Rentas. Entren a viverrent.academy con Y al final. Ahí tenemos varios cursos. El curso 3x3, aprende en 3 semanas cómo retirarte en 3 años. Y también el reto Vive de las Rentas en 90 días, que solamente vamos a tener uno presencial con los socios, digo no presencial, más bien en vivo, en 2024, va a ser el último, y finalmente será después de Semana Santa, no tengo aquí ahora las fechas delante, pero es hacia el 20 y tantos de marzo, lo daremos en el próximo programa. Pero la mentoría, que es de la que nos hablaba ahora Antonio, es la que te va a dar más valor para tomar acción, para multiplicar tu patrimonio. Imagínate que te quieres retirar con una propiedad que te dé 60,000 pesos al mes, como ha hecho Antonio. Lo puedes hacer mucho antes de lo que tú piensas. Toma acción y entra ya a vivedelasrentas.com/academia. Oye, y quiero invitar, si me permiten, socios, a todo el público a aprovechar este hacking que ya tenemos en Vive las Rentas, aprovechar estos momentos cero que estamos creando y a multiplicar tu patrimonio. Si tú a lo mejor no tienes tiempo, pero sí te interesa multiplicar tu patrimonio para que un día vivas de las rentas de manera muy, muy rápida, pues inscríbete a estos seminarios del momento cero y descubre cómo cambias tu vida en muy poco tiempo. Te damos máximo 3 años para vivir de tus rentas, así que pues síguenos en vivelasrentas.com y en todas las redes sociales. Totalmente de acuerdo, Eduardo, porque además para las personas que a lo mejor dicen, híjole, yo sí quiero vivir de las rentas o empezar a vivir de las rentas, bueno, no solamente está la capacitación, sino que tenemos productos terminados, más de 26 edificios en todo México, edificios en Estados Unidos, en España, que se autoadministran, de manera que usted solo invierte y nosotros nos encargamos de todo. Ya decía Eduardo Aguilera, la página www.vivedelasrentas.com, o nos encuentra en todas las redes sociales como Viverrent o Vive de las Rentas. A mis queridos socios los encuentran a Eduardo Aguilera como eduardo.viverrent
y a Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas. Si me quiere escribir, también me encuentra en las redes como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Y pues gracias por el favor de su atención. Recuerda que puede escuchar esto en forma de podcast en todas las plataformas como Vive Rent. Muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. Hay momentos y lugares específicos donde hay una explosión de plusvalía y se deben a factores internos y factores externos. Con los factores externos tienen que ver con los planes de desarrollo urbano, tanto municipal, estatal y federal. Cuando esto se conjunta, la capacidad de aumento de valor de la tierra en general alrededor de uno de estos fenómenos es impresionante, ¿no? Tenemos un caso emblemático, por supuesto, el de Cancún hace 45 años, que genera y detona uno de los lugares de mayor plusvalía del país. Pero ahora existe a través de todo el circuito del Tren Maya, que se gestó como una de las más grandes obras pues a nivel mundial en el tema ferroviario, que conecta toda la península de Yucatán, conecta lugares emblemáticos y el aeropuerto internacional de Tulum, este aeropuerto que está destinado a atender incluso más vuelos que el de Cancún. En una primera fase, en el 2024, espera tener 5 millones de visitantes. Y es que yo he tenido ya la oportunidad de volar varias veces al aeropuerto y ahorita que está abierto solo a vuelos nacionales, normalmente llegan 4 o 5 aviones de manera simultánea. El marzo se va a abrir toda la serie de vuelos hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, que generan en Tulum un nuevo hub que conecta a Riviera y a lo que se le llama Costa Maya, que va desde Tulum hacia Chetumal. En fin, que esta zona está preparada para crecer en valor de manera acelerada y a diferencia de Cancún, que se fue creando poco a poco, o a diferencia de Playa del Carmen, que era como paso obligado, Tulum ya es un destino internacional y ahora con el aeropuerto, con la estación del Tren Maya, con el Parque del Jaguar, un parque de más de 2,000 hectáreas, con playas públicas, con ruinas arqueológicas y con unas amenidades impresionantes, se vuelve el nuevo hub y para los próximos 10 años va a tener uno de los aumentos en valor, en tamaño, en infraestructura más grandes de todo el país. Invierte ahora en este momento cero en Tulum y si quieres saber cómo, visita vivedelasrentas.com o mándame un mensaje a eduardo.vivedelasrentas y con gusto te platico de las oportunidades de inversión en la zona. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Esto usted también lo puede escuchar a través de la plataforma de podcast. Nos encuentra en todos lados, en todas las plataformas como Vive Rent o Vive de las Rentas. El objetivo de este programa, pues compartirle todos los hacks, todos los highlights, pues todos los secretos, métodos, oportunidades, data, para que usted pueda empezar a vivir de las rentas. De eso hablamos siempre aquí, mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera. Y pues, queridos socios, hoy traemos un tema muy, muy interesante, que de verdad es algo que siempre preguntan todas las personas cuando van a comprar casa, cuando van a formar patrimonio. Es algo de lo que se habla mucho en el ambiente inmobiliario. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, y el tema o el título es: ¿qué hay que comprar? ¿Qué te conviene más? ¿Una casa nueva o una casa usada? Y yo creo que este tema es buenísimo. Depende para qué la quieras. Obviamente, creo que hay que entender que las casas nuevas, sin duda,
pues van a ser un producto que te va a permitir, y le pongo comillas, te va a permitir no tener problemas por lo menos en 5, 7, 10 años porque es un producto nuevo. Y claro, le pongo comillas porque hay que revisar si efectivamente pues hay alguna, algún tema estructural o algún tema en el que quizá no se construyó con los procesos adecuados. Hay que ver las garantías que te va a dar el desarrollador, de cuánto tiempo, y pues evidentemente al ser nuevo, pues va a tardar, su tiempo de vida va a ser mayor, ¿no? En el tiempo de vida y el tiempo en el que tengas que evitar darle mantenimiento, etcétera. Y cuando digo depende para qué lo quieras, me refiero, por ejemplo, a si vas a hacer una técnica de las que enseñamos aquí en la Academia Vive las Rentas, si vas a hacer co-living, pues obviamente a lo mejor puede ser que no te convenga una casa tan nueva porque al final vas a remodelar. O, digo, habrá que ver el mercado, por supuesto, el que dicta y el que manda es el mercado, son los números. Pero a mí, y como siempre digo, el negocio está con las feas, está con las casas viejas, está con las casas usadas, porque precisamente son casas descuidadas. Obviamente hay que ver, analizar, que estructuralmente estén bien, etcétera. Y es una gran oportunidad. Para mí una casa usada, una casa vieja, una casa descuidada, una casa fea, es una oportunidad de poder transformarla en un nuevo producto, dejarla seminueva, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde radican los miedos, ¿no, Pablo, Eduardo? Creo que la gente no compraría una casa fea precisamente porque está fea, porque el 95% de las personas piensan en esa casa que van a usar con la familia, en la familia feliz, en la que se van a meter al día siguiente de la compra, no piensan en tener que hacer obra, no, para dejarla en mejores circunstancias. Entonces, se vuelve complejo cambiar este paradigma cultural. Los precios es un tema extraordinario, porque hoy, por ejemplo, en 2023, se construyeron apenas 150,000 viviendas. 150,000 viviendas nuevas. ¿Por qué? Porque obviamente el precio de la construcción ha subido tremendamente, sobre todo en los últimos 3 años, desde 2019, los precios que teníamos así de construcción para este 2023, que han transcurrido apenas 3 años, pues hay quien dice que se ha ido al doble, y cuando digo hay quien dice me refiero a data, ¿no? Depende del tipo de construcción, pero la inflación ha hecho de las suyas, el tema de los, pues de la cadena de suministros, la falta de insumos, hizo de las suyas en 2022, 2023, y este 2024 se va a consolidar la inflación, o sea, va a seguir aumentando el precio final de la construcción, que al final, pues, ¿quién lo paga? El usuario. Y es ahí donde yo veo una ventaja este 2024, quizá, en comprar una vivienda usada, porque, pues, además de que no hay, porque también la ley de la oferta y la demanda, y es que les decía, se hicieron apenas 150,000 viviendas en 2023, pues no hay suficiente vivienda, y este 2024 que va a repuntar la compra de inmuebles, porque pues es un año en el que hay récord histórico en ahorros, o sea, la gente tiene dinero, no había comprado en los años anteriores por el contexto, porque se hablaba de una recesión, por la pandemia, etcétera, pero este 2024 ya esto está descartado, tanto la recesión como una pandemia. Entonces, pues va a haber demanda, y obviamente las casas usadas, perdón, las casas nuevas, ya de por sí son escasas y caras, van todavía a subir más porque pues habrá mucha demanda, y es que desgraciadamente, repito, el 95% de la gente quiere estrenar, ¿no? Todos queremos oler a nuevo, Pablo, Eduardo. Yo me acuerdo cuando daba estos entrenamientos en bienes raíces, que estuve de gira del 2015 al 2019, en todo el país y en algunas ciudades del extranjero. Yo me acuerdo que esto decía, ¿no? En los entrenamientos, y luego les llevaba de regalo a los alumnos, que tuve oportunidad de ser mentor de más de 3,000 personas, les llevaba un aroma, y lo hice en varios entrenamientos, ¿eh? Les llevaba un aroma de estos que venden para coche, de olor a nuevo, para que entendieran que justamente a todos nos gusta oler a nuevo, ¿no? Entonces les decía, pues es lo mismo que pasa con el coche. Tú te compras un coche nuevo, lo sacas de la agencia y tiene 20%, 30% pierde su valor solamente porque querías oler a nuevo. Digo, no compara un coche con una casa, porque obviamente las casas, si están en un buen lugar y están, ya hay una buena proyección, un buen análisis, van a subir de precio, a diferencia del coche. Pero a lo que voy es que esa es la mentalidad de las personas. Todos queremos estrenar, y no necesariamente está ahí el negocio. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos. Pues ahí está uno de los grandes trucos de entender y saber
comprar. Muchas veces nos ha pasado explorando oportunidades que ves precios de casas y de pronto nosotros que estamos desarrollando vivienda nueva no lo puedes creer, ¿no? Normalmente casas grandes que no tienen tanto mercado, no hay tantos compradores que las quieran, que a lo mejor se hicieron con algún diseño de hace 20, 30 años y la gente, pues no es la casa de la familia feliz o no es la casa de tus sueños a primera vista. Pero cuando analizas los números y dices, es que construir una casa así me sale el doble, o sea, estás comprando prácticamente el terreno y la construcción te la están regalando. Y entonces ahí, cuando empiezas a querer más tu dinero que a la casa, empiezas a ver más las propiedades como un negocio, pues te empiezan a gustar más. Y ahí es cuando las casas feas nos hacen ojitos y nos dicen, oye, cómprame porque con que le pongas un poquito más de dinero, un poco más de cariño, va a quedar una casa que si hicieras, por ejemplo, una estrategia de flipping, pues valdría el doble o mucho más, ¿no? Eso es lo que a veces la gente no se da cuenta y por eso es que hay oportunidades extraordinarias por todos lados. Incluso si te vas un poquito más grande, y esto es un hack que a veces hasta me da envidia compartir, pero no es cierto, con mucho gusto, te vas a edificios. Comprar edificios es un gran hack porque normalmente mientras más metros cuadrados de construcción y si el edificio era de una sola familia o de una sola persona, no estaba en régimen condominio, pues la cantidad de compradores de ese inmueble va a ser mucho menor. El precio por metro cuadrado de construcción que vas a conseguir y el ratio entre terreno y construcción, bueno, va a estar disparadísimo y ahí es donde se crean las verdaderas oportunidades. ¿Cómo agregas tu valor? Bueno, pues en primer lugar encontrando la oportunidad, la posibilidad de negociar precio y plazos o algunas otras alternativas, incluso aportación. Y luego el tema de gestión, a lo mejor tú puedes hacer todo el proceso de subdivisión y divide y venderás, eso es algo, o divide y vencerás, siempre lo hemos manejado en Viva de las Rentas, pero pues multiplicas el valor de una propiedad que está en un solo régimen a tener 10, 20 o 30 departamentos. Entonces, las posibilidades que hay con la vivienda ya construida son geniales por el precio y geniales por la velocidad, porque ya existen los ladrillos, ya existen los espacios y no van a tener que crearse de la nada y comparándolas con vivienda nueva, pues la vas a tener a mitad de precio o mucho menos. No sé qué opinen, socios. Sí, pues a mí es un tema que me gusta mucho este de la vivienda, pero también mirar cifras macro. Y hace poco tuvimos un seminario en Monterrey, compilé una serie de estadísticas que no me da tiempo a resumir aquí, pero básicamente esto que decía Luis, no se construyen suficientes viviendas, ya lo sabemos, ni nuevas, ni se reciclan, ni se generan nuevas viviendas. En México hay 35 millones de viviendas para una población de alrededor de 120 millones de habitantes. Y ahí en ese océano solamente se pone una gotita de 150.000 viviendas nuevas al año. Entonces, necesariamente, si tú quieres invertir en bienes raíces, tienes que considerar la vivienda usada, porque además muchas veces está en mejor ubicación que la nueva. La nueva obedece a criterios de mercado y tiene que ser rentable para el desarrollador, tiene que ir orientado a cierto mercado, cierto tamaño, en ciertas zonas de la ciudad, pero no en todos los lugares donde se necesita vivienda para vivir. Entonces ahí es donde puedes ver ese mismatch que hay entre oferta y demanda y buscar cómo puedes reconvertir esa vivienda usada con estos tips y hacks que ya dieron Luis y Eduardo. Pero bueno, eso es ahora mismo. Hay 35 millones de viviendas, pero la demanda es enorme. Tenemos por aquí una proyección de la CEPAL para toda América Latina que lo hace por países y en México se está previsto que en el año 2030, por ejemplo, haya una demanda de 42 millones de viviendas. O sea, se tienen que crear 7 millones de viviendas nuevas en los próximos, pues prácticamente 5 años. Y así va a seguir creciendo por dos factores. Uno es el crecimiento de la población, pero sobre todo el envejecimiento y el aumento perdón, más bien la disminución de las personas por hogar. O sea, va bajando el número de personas por hogar y eso crea mayor
demanda de vivienda. Entonces, por eso hace falta ciertos formatos. Las viviendas de 2 dormitorios o menos también escasean mucho en el mercado. Entonces, todo está llamando para que haya esta política del divide y rentarás, propiciar la vivienda unipersonal o las viviendas pequeñas de 1 a 2 dormitorios. Entonces, si sabes cómo dividirlo, si se puede legalmente en escrituras, por mucho mejor vas a hacer más dinero, y si no, a través de estos métodos que enseñamos en la Academia Vive de las Rentas, como los apartaestudios, el coliving, los mini departamentos y otros formatos que al final aumentan la rentabilidad por metro cuadrado y obedecen a esta demanda que no está atendiendo el mercado. Y por último, esto que comentaba Eduardo, en las casas y sobre todo las casas más grandes hay mucha más oportunidad. ¿Por qué? Porque estás comprando más metros cuadrados, puedes negociar más, hay menos compradores y sobre todo si son propiedades que no pasan hipoteca, o sea que no son sujeto de crédito de hipoteca porque tienen algún pequeño problema físico o legal, es donde mayor descuento puede haber, porque están fuera del 80% del mercado, que es el que compra con hipoteca. Entonces, si tú sabes cómo solucionarlo y lo arreglas legalmente o en en una remodelación, vas a aumentar automáticamente el valor de la propiedad y vas a poder refinanciarlo tú mismo con hipotecas. Bien, pues estas son algunas pinceladas sobre el Pues mercado de vivienda. Adelante, Luis. no, no, nada, Pablo, es que es extraordinario lo que comentas, porque ahí está la justificación. Y no son datos que te estés inventando, son datos reales. Hoy tenemos un déficit de vivienda de por lo menos 7, 8 millones, pero hay que considerar lo que va a pasar en los siguientes años. Cada año aumenta la población que quiere vivir independiente, cada año hay más de 600,000 matrimonios, pero también 300,000 divorcios, y son viviendas que se necesitan. Entonces, quien nos esté escuchando y esté dudando de si entrarle al negocio de la vivienda o de si es negocio o no el sector inmobiliario en cuanto a vivienda, pues ahí están los datos, ¿no? 7 millones de viviendas es lo que comentas, Pablo, que se tiene que construir en los siguientes 5 años. Eso es lo que se necesita. Digo, se necesitan 9 o 10, pero en estricto sentido deberían de construirse 7 millones. Pero ¿sabes realmente cuántas se van a construir, por ejemplo, este 2024? No, Apenas se prevé que se construyan 250,000, si acaso 300,000 viviendas. Y el panorama para los siguientes años será muy parecido. Es decir, para poder llegar a cubrir la demanda que tenemos, tendríamos que construir 1 millón de viviendas mínimo al año, 1,200,000 viviendas. Y nunca en la historia de México se han construido 1 millón de viviendas. No tenemos ni a las empresas inmobiliarias, ni los mecanismos de financiamiento. Dinero hay en los bancos quieren prestar dinero, sobra. Lo que falta es vivienda, pero digo, no tenemos para hacer 1 millón de viviendas al año, no nos da. Si acaso en el mejor de los escenarios se podría prever que para los próximos 2 o 3 años se hagan 500 a 600,000 viviendas, que es lo más que se ha creado en México por año de vivienda. Entonces, pues hay una oportunidad tremenda porque no hay vivienda y la gente, sin embargo, necesitamos dónde dormir, necesitamos dónde pernoctar. Y ahí está la oportunidad. Ya se creó, por ejemplo, Pablo, Eduardo, la primer fibra, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Ya se creó la primer fibra dedicada y enfocada totalmente a vivienda institucional. O sea, ya se dieron cuenta de la necesidad que hay. Claro que las bodegas son muy buen negocio, claro que los locales son muy buen negocio, las plazas comerciales, etcétera, pero hoy la vivienda se ha convertido en una extraordinaria oportunidad para empezar a invertir hoy. Repito, ley de oferta y demanda, pues bueno, obviamente este 2024 va a ser extraordinario, porque si se acuerdan, en el 2020, cuando empezó la pandemia, muchos independientes se regresaron con los papás, ¿no? Algunos se casaron, otros se divorciaron, en fin. Y hoy ya la gente este 2024 está buscando otra vez esa independencia, ya no vivir con la suegra, ¿no? Que suena a broma, pero no es broma. Hay un buen porcentaje de personas que viven con la suegra porque no tienen de otra, porque no hay vivienda, porque no les alcanza. Y de ese tamaño es la oportunidad. Entonces, quien tenga duda, pues aquí le acabamos de dar toda la data que es pública de que justo hay que invertir en bienes raíces. Y Pablo, recuerdo que un día estábamos tú y yo caminando precisamente en uno de nuestros edificios en Guadalajara, en Suites Toledo, y esto lo he comentado varias veces porque además me encanta comentarlo. No solamente son los jóvenes quienes quieren vivir dignamente, sino también personas de la tercera edad que nos decían, y les preguntábamos por qué vivían en nuestro edificio, y nos decían que vivían en nuestro edificio porque preferían dormir ahí, a pesar de ser de la tercera edad, vivir en un departamento de 12 metros cuadrados, claro, totalmente equipado y tal, porque era más digno que vivir con su hija
¿no? O con sus hijos como arrimados, como los que viven arrimados, y lo digo con mucho respeto, con la suegra, ¿no? Dice, oye, pues es que es un tema de que no hay para vivir en otro lado, ¿no? Entonces creo que ahí está la oportunidad de poder desarrollar productos como los que desarrollan nuestros alumnos, que permitan que haya vivienda digna. Estamos solucionando el tema de vivienda con nuestros edificios, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, correcto. Es que a veces pensamos solo, pues esto es para los millennials, para los estudiantes, pero ese ejemplo que comentaste de una pareja mayor, y tenemos otro también de un prospecto que llegó a Loves La Paz diciendo, mi hija vive aquí cerca, yo vivo a 1 hora de aquí y me quiero mudar cerca de mi hija, pero pues no hay espacio en su casa, digamos, o no está cómoda con su yerno o lo que sea para estar dentro, entonces prefiere estar cerca pero no revuelto. Y una solución de un espacio muy digno, con cocineta, con con mucho espacio, por 6, 7 mil pesos al mes, pues es increíble, es una solución buenísima, ¿no? De mercado, frente a tener que rentar un departamento de manera tradicional, amueblarlo, comprometerte más de un año, todo lo que ya hemos dicho, y por el triple de costo, ¿no? Entonces estamos abonando a solucionar el problema de vivienda. Si hace falta una revolución, yo voy leyendo cómo está el mercado en España, en Estados Unidos. Tenemos el problema de los sin techo en Estados Unidos y el acceso a la vivienda. En España también se acaba de aprobar, o se está debatiendo, terminando de aprobar, una ley que en el que el gobierno quiere pagar el enganche para que los jóvenes puedan comprar vivienda. Y está bien esa medida, pero en el fondo al final lo que va a propiciar es más demanda. En lugar de que el gobierno estuviera liberando tierra, liberando licencias, subvencionando a los Exacto. desarrolladores para hacer casas más pequeñas. O creando nuevas Hay que fomentar la ciudades, oferta. ¿no? Exacto, es que no es un tema de demanda, la demanda está ahí, es la oferta la que tienen que liberar. Oigan, socios, pues ahí está el reto para la comunidad de Vive las Rentas, ¿no? No en balde estamos creando la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo. Imagínate que lanzamos ese reto a toda la comunidad, a nosotros como punta, como estandarte, pero también a toda la comunidad, para ir transformando todos esos espacios desperdiciados, abandonados, subutilizados en las ciudades y para construir nueva vivienda con nuevos modelos constructivos también, ¿no? Ahí vienen el tema, y ya lo hemos explorado en varios programas, el de los muros preconstruidos, la preconstrucción, las casas estas que se hacen o con moldes o las casas armables. Hay muchas alternativas que tenemos que seguir explorando, tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir aportando claramente como comunidad para abonar a este problema. Y creo que como comunidad, Luis, Pablo, podemos alcanzar mucho más que como entes individuales y separados. Hagámoslo en conjunto y hagamos crecer como comunidad este entorno inmobiliario. ¿Cómo lo ven? Me encanta, porque esto es parte de los objetivos que tenemos en Vive las Rentas y por qué tenemos la academia y compartimos esto, y también nuestra idea incluso de hacer una fundación. Pero si además este esfuerzo es global, como Vive de las Rentas, ¿no? Hemos estado en el Ayuntamiento de Valencia, en Madrid, en San Antonio, Texas, en Medellín, o sea, entendemos los problemas no desde una manera local, y muchas de estas decisiones se toman siempre a nivel local, a nivel municipal, con los arquitectos de urbanismo, con los planes de parciales, pero realmente hace falta pues un llamado, un manifiesto global por la vivienda, ¿no? Que de hecho el movimiento de los tiny homes y de las casas prefabricadas, etcétera, ya está llevando hacia allá, pero deberíamos sí abonar, quizá haciendo un gran seminario, ¿no? Un gran panel un buen conversatorio con distintos organismos, incluso Naciones Unidas, etcétera. Es algo que tenemos que pensar cómo ONU hacerlo, Habitat. dando soluciones, sí. Totalmente, es increíble la oportunidad que hay, no solamente de hacer dinero, porque claro que esto, al hacer vivienda digna y hacer, por ejemplo, co-living o espacios más pequeños, pero céntricos, que es donde la gente quiere vivir, pues realmente estamos ofreciéndole esa dignidad a las personas, ¿no? De llegar caminando a su trabajo, de llegar caminando a las ciudades, y evidentemente, pues ahí está la gran oportunidad que tenemos de ayudar y de hacer dinero, porque claro que eso genera 3X, 5X, 20X, incluso hemos tenido algunos casos de que genera de esa forma la rentabilidad o aumenta de esa forma la rentabilidad. Entonces, pues bueno, seguirnos capacitando, este es el motivo principal de que hagamos este podcast, este programa de radio,
y que ustedes que nos escuchan pues puedan tener todos estos datos para poder entender hacia dónde va el mercado. Y pues caramba, es increíble que y a cada rato vemos noticias en países tan desarrollados, ¿no? Porque dicen, oye, en México será oportunidad. Claro que es oportunidad en México, en Estados Unidos. Me encanta, por ejemplo, noticias de gente que vive en estos RV parks, en estas casas móviles, ¿no? De lo que hablabas un poco, Pablo, los sin techo en Estados Unidos. Es una realidad hoy. Gente que vive en su cajuela porque no tiene para poder pagar una vivienda. ¿Qué va a pasar? Pues los gobiernos van a tener que subsidiar la vivienda. Puede ser que se hace una solución, pero la solución y lo que tienen que entender es que pues, las personas prefieren vivir cerca, dentro de las ciudades, en espacios más pequeños. O sea, la verdad es que todos nos sorprendemos cuando hablamos o no todos, pero mucha gente se sorprende cuando hablamos de espacios de 15, de 18 metros, pero cuando vamos a Europa y nos quedamos en un hotel cerca del Vaticano o en París, pues esos son los espacios, 10 metros, 12 metros, pero pues se queda uno cerca de las amenidades turísticas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer este compromiso aquí en este programa. Síganos, por favor, en las redes sociales. Vive las Rentas, nos encuentran en todos lados, o Vive Rent. Y cuéntenos, queridos Pablo, Eduardo, ¿dónde los encuentran ustedes de manera personal, por favor? Sí, a mí me encuentran como Pablo, maestro de las rentas, y en la Academia Vive de las Rentas en todas las redes sociales. Vive Rent Academy, ¿no? Sí. Y a mí como Eduardo Vive las Rentas o Eduardo Vive Rent también en cualquiera de las redes sociales. Y pues bueno, este material usted lo puede escuchar, por ejemplo, en podcast también o en los canales de YouTube de Vive las Rentas, Vive Rent. Y también a su servidor lo encuentran con mucho gusto en todas las redes sociales, YouTube y demás, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y usted que ya escuchó y dice, bueno, ¿dónde encuentro esos edificios? ¿Dónde encuentro esas oportunidades de vivienda? Pues ya sea que usted quiera vivir en zonas céntricas de las ciudades, tenemos edificios en Ciudad de México, por ejemplo, en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey, en Tulum. Puede encontrar nuestros edificios en la página vivelasrentas.com, pero también usted puede invertir con nosotros, invertir en productos que le dejan más del 10% de rentabilidad anual y que además pues, se pueden pagar prácticamente solos y usted no tiene que hacer nada, puede elegir entre administrarlos usted o que nosotros le llevemos la administración. Para eso tenemos un gran equipo conformado en toda la República Mexicana, pero también en Estados Unidos, en España, en Colombia, y todas estas oportunidades usted las puede encontrar en nuestra página web. Hay, pues, realmente de los 26, 27 edificios que le cuento, solamente hay disponibles en 2, pero también está Vive Rent Tierra. Estamos creando desarrollos en lugares como Tulum, como Bacalar, que son increíbles y donde usted puede invertir desde 100,000 pesos en un terreno que va a costar el triple por lo menos en 2 años. Toda la información la encuentra pues escribiéndonos en nuestras redes sociales o puede pediros una sesión, una cita en la que le vamos a dar un coaching sobre dónde invertir, 5 lugares donde invertir ahora mismo en México, antes de que sea muy tarde. Donde nos encuentra, insisto, en todas las redes sociales como Vive de las Rentas o Vive Rent o en www.vivedelasrentas.com. Muchas gracias por el favor de su atención. Si está en el podcast, déjenos un comentario y sobre todo qué tema le gustaría abordar. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.